Ella era solo una chamita, recién salida de la infancia, apenas había cumplido 18 años y ya cargaba sobre sus hombros el peso de un destino que nunca eligió. Su nombre era Luna, y en aquella tarde abrasadora del campo, bajo un sol que parecía querer tragarse la tierra entera, el rumbo de su vida fue arrancado de sus manos y sellado por un trato frío, cruel y definitivo. Vendida por su propio padre como si fuera un animal de carga, entregada a un hacendado sin rastro de compasión, nadie allí, ni siquiera los más atentos, podría imaginar que ese corazón inocente y herido sería capaz de transformar todo. Ese instante, en apariencia tan pequeño y silencioso, sería el punto de partida de una historia de dolor, aguante, coraje y, sobre todo, justicia. Una historia que no terminaría en ese patio polvoriento, sino que resonaría como trueno en cada piedra del camino, en cada pedazo de tierra seca, en cada alma que se cruzara con la mirada de esa muchacha. El calor era sofocante, de ese que hace que el aire tiemble como si el suelo estuviera en llamas. El polvo se levantaba en pequeñas nubes que se pegaban a la piel sudada, y el olor fuerte a tierra seca parecía arder en las narinas. La vereda estaba casi desierta, solo algunos hombres en la plaza, con sombreros viejos y miradas desconfiadas, intercambiaban palabras cortas, como si temieran que el propio silencio los delatara. Los árboles, cansados, dejaban sus hojas balancearse a un ritmo lento, como si el viento también se hubiera rendido. Y allí, en medio de ese escenario de abandono, estaba Luna, parada en el patio de tierra de la casa humilde donde creció. Llevaba un vestido gastado, ya sin color, los pies descalzos cubiertos de polvo, las manos inquietas tratando de esconder el nerviosismo. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban tanto miedo como valentía. Los mantenía bajos, fijos en el suelo, porque mirar al hombre frente a ella era como mirar su propia sentencia, su padre, don Juan. Juan era un hombre marcado por el sol y la rudeza. El rostro quemado, surcado por líneas profundas que contaban más desilusiones que victorias, y los ojos, fríos como la piedra, eran el reflejo de un alma endurecida. Su voz, gruesa y áspera, siempre sonaba como un cuchillo cortando el silencio. Para él, Luna nunca había sido más que un estorbo, una presencia no deseada. Nunca la quiso, nunca la aceptó. Desde el día en que la niña nació, él cargaba en el pecho un disgusto, quería un hijo varón, alguien fuerte para lidiar con el azadón, para enfrentar el peso de la faena, y no una muchacha flaca y delicada, que para él solo servía para llorar y dar trabajo. Nunca quise una niña en esta casa, repetía, y cada palabra parecía caer sobre Luna como un golpe. Las mujeres no sirven para nada que valga la pena. Una mujer es para callarse, cuidar la casa y obedecer. Yo necesitaba un hombre de verdad, no esta cosa débil que solo me da gastos. Y esa tarde, cansado de cargar lo que él llamaba un fardo, Juan selló un trato que dolía hasta a los ojos de quien se atreviera a presenciarlo, vendió a su propia hija a cambio de una cabeza de ganado y algunas monedas. Nada más. La vida de Luna, el futuro de una muchacha que aún soñaba con libertad, reducido a cambio barato. El comprador era Miguel, un hombre alto, de rostro cerrado, manos callosas por el trabajo rudo. Sus ojos, aunque duros, escondían algo que no dejaba escapar, tal vez un peso secreto, tal vez recuerdos que nunca confesaría. No demostró emoción ante la escena, no dejó traslucir ningún juicio, ninguna incomodidad. Solo asintió con la cabeza y dijo con voz firme, «Está bien. Me llevo a la muchacha». Las palabras fueron como grilletes en el corazón de Luna. En el cuarto de al lado, su madre, María, lloraba en silencio, tratando de contener los sollozos para no despertar la ira del marido. Su rostro, marcado por el dolor y el cansancio de años de sumisión, reflejaba un amor sofocado. «Juan, no hagas esto, ella es nuestra hija», suplicaba con la voz entrecortada, casi un susurro. Pero Juan, con un solo golpe de la mano en la mesa, aplastó cualquier posibilidad de compasión. «Cállate, María. Ya está decidido. La muchacha se vende. Punto final». Y así, en un instante, todo el mundo de Luna se vino abajo. Ella intentó tragar el llanto, pero la garganta parecía cerrarse. El corazón se le oprimía, la respiración le fallaba, y la sensación era la de que estaba siendo arrancada de sí misma. Aún así, había una llama silenciosa dentro de ella, una fuerza oculta que ni el propio Juan podría prever.
Mientras aceptaba el destino impuesto, Luna juraba, en silencio, que aquello no sería el final, que un día encontraría fuerzas para liberarse. Miguel extendió la mano, sin suavidad, y ordenó: «Vamos, muchacha. Aquí ya no es tu lugar». El camino hasta la hacienda lo hicieron en silencio. El sonido de los cascos del caballo, el crujido de la carreta y el viento caliente golpeando contra el rostro de Luna eran los únicos compañeros. Cada árbol que quedaba atrás, cada curva del camino, era como si se llevara un pedazo de la vida que ella dejaba atrás. Pero, en el fondo de su mente, una pregunta martillaba sin descanso: ¿sería aquel el fin, o solo el comienzo de algo más grande? Cuando llegaron, la hacienda se levantó ante ella como un mundo desconocido. Cercas interminables, potreros vastos, galpones oscuros y una casa grande en lo alto, imponente. Era diferente a todo lo que había conocido, aterrador y fascinante al mismo tiempo. Luna sentía el miedo apretarle el pecho, pero junto a él venía un hilo de esperanza que no sabía explicar. Quizás porque dentro de ella había una certeza silenciosa: el destino todavía no había dicho su última palabra. Miguel la miró con frialdad y dijo, seco: «Aquí es así. Si quieres quedarte, aprende rápido. No hay lugar para cursilerías». Las palabras eran duras como piedras arrojadas contra su alma, pero al mismo tiempo encendían algo dentro de ella, un desafío. Quizás ese era el primer paso de la larga travesía que vendría. Luna no lo sabía, pero cada lágrima tragada, cada palabra callada, cada noche de dolor sería la preparación para algo más grande. Lo que parecía solo otra historia de opresión estaba, en verdad, transformándose en el inicio de una saga de resistencia. Y allí, en esa tierra caliente y silenciosa, bajo la mirada fría de Miguel y el peso invisible de un destino cruel, nacía una heroína improbable. La muchacha rechazada, vendida como mercancía, un día levantaría su voz. Y cuando eso sucediera, nada, ni hombres, ni cercas, ni haciendas enteras, sería capaz de detenerla. Él veía cómo ella se esforzaba incluso sin saberlo todo, cómo no se quejaba aunque las ampollas le ardieran, cómo intentaba sonreírle a María, aún con la cara cansada. Y eso lo removía por dentro. Le removía más de lo que quería admitir. Miguel seguía con su forma ruda, siempre observándola de lejos, con los brazos cruzados, apoyado en alguna cerca, pareciendo más una sombra que un hombre. No ofrecía ayuda, no hacía un gesto de amabilidad. Cuando pasaba cerca, su voz era gruesa, dura, casi un comando militar: «No te quedes ahí perdiendo el tiempo, muchacha. Tienes que hacerlo bien o no vas a comer». Luna bajaba la cabeza. Esas palabras cortaban como cuchillo, pero ella respiraba hondo, se mordía la lengua y seguía firme. No iba a rendirse, no después de todo lo que ya había enfrentado. Quería demostrarle a él y a sí misma que era fuerte, que merecía estar allí, que no era solo una más. El sol quemaba fuerte esa mañana, castigando la tierra roja del corral. El olor a estiércol, paja y sudor era casi insoportable, pero Luna ya se estaba acostumbrando. Se acercó a la vaca, balde en mano, el corazón disparado dentro del pecho como un tambor descontrolado. Nunca había ordeñado antes. Se arrodilló con cuidado, el cuerpo tenso, las manos le temblaban. Intentaba imitar lo que había visto hacer a los demás, pero sus dedos fallaban en encontrar el ritmo correcto. La leche se escapaba entre sus dedos, salpicando hacia los lados, y ella fruncía el ceño, frustrada, sintiendo que los ojos le ardían. «Maldita sea», murmuró casi sin voz, intentando una vez más. «¿Por qué es tan difícil?». Estaba tan concentrada en su frustración que ni siquiera notó cuando apareció Miguel. Él estaba en el callejón del corral, apoyado en la puerta de madera, el sombrero cubriéndole los ojos, observando en silencio. Se quedó así un rato, solo mirando, estudiando. Después caminó despacio en su dirección. Las botas se hundían ligeramente en el barro seco. Cuando se acercó, Luna oyó la voz aún gruesa, pero diferente, menos áspera, casi paciente. «Así se hace», dijo él, agachándose a su lado. Le quitó el balde de las manos con cuidado, los dedos firmes, pero sorprendentemente gentiles. Ella se congeló. Miguel nunca se había acercado tanto. El olor a tierra, sudor y cuero que emanaba de él era fuerte, pero no desagradable. Había algo más allí, una presencia que parecía ocupar todo el espacio a su alrededor.
¿Ves? Continuó él, mostrando el movimiento con sus manos curtidas. Tienes que apretar firme, pero con tacto. No es solo fuerza, es ritmo. Ritmo en respeto con el animal. Luna lo miró, los ojos muy abiertos por la sorpresa. El corazón le saltaba en el pecho. Aquello era inesperado, un gesto de cuidado, de atención. Justo de él. Usted hace esto desde hace mucho, ¿verdad?, preguntó, la voz casi un susurro. Miguel no la miró, continuó con los ojos en la vaca. Desde chamaco. La primera vaca que ordeñé se llamaba Lordina. Casi me da una patada en la barbilla. Soltó una leve risa, ahogada, casi imperceptible. Luna también se rió, sin querer. El sonido se escapó antes de que pudiera contenerlo. Y en ese momento algo se rompió entre los dos. Una tensión antigua, una distancia impuesta. Intenta así, le dijo Miguel, devolviéndole el balde y atrayéndola un poco más cerca. Sus manos tocaron levemente los brazos de ella, guiando los movimientos. Su cuerpo casi rozaba el de ella. La cercanía hizo que Luna contuviera la respiración. Ella obedeció. Las manos ya no temblaban tanto. Siguió el ritmo que él le indicaba, intentando absorber cada detalle. Miguel la observaba con atención, el rostro serio, pero la mirada era diferente. Había un brillo allí, una suavidad que ella nunca había visto. ¿Así está bien?, preguntó, buscando su aprobación. Miguel asintió despacio, sin decir nada por un instante. Luego habló, acomodándose el cuello de la camisa sudada, «¿Vas bien?» Más despacio, sin prisa. No tienes que tener miedo. Luna sintió que el calor le subía a las mejillas. Esas palabras simples, dichas con esa voz grave, removieron algo dentro de ella. Algo que no sabía nombrar. Era como si a él le importara. Gracias, dijo ella en voz baja, mirando el balde medio lleno. Él se quedó allí a su lado por unos minutos más. No dijo nada más, solo se quedó. Su presencia, por primera vez, parecía segura, casi protectora. Cuando finalmente se levantó, se limpió las manos en el pantalón y miró al cielo. Si necesitas algo, me llamas. Estoy cerca. Dijo aquello sin mirarla, pero había un peso en las palabras, una promesa no dicha. Luna se mordió el labio inferior, intentando contener la sonrisa que amenazaba con escapar. El corazón le latía a toda prisa. Antes de alejarse, Miguel lanzó una última mirada por encima del hombro, pero no te acostumbres. No, no soy de andar detrás de ti solo por ser bueno. Luna asintió con la cabeza, aún mirando el balde, pero los labios se le curvaron incluso a regañadientes. Ya sé, usted es bravo, pero creo que no tanto como finge. Miguel se detuvo por un segundo, como si fuera a responder, pero solo resopló, se acomodó el sombrero y se alejó a pasos firmes. Ella lo observó hasta que desapareció por la cerca y solo entonces soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. En ese instante, Luna lo supo. Miguel era de piedra por fuera, pero por dentro algo empezaba a derretirse. El silencio se hizo denso entre ellos después de que Miguel le devolviera el balde. El sonido de las vacas masticando y el viento rozando las hojas afuera era todo lo que se escuchaba. Pero para Luna, lo que más pesaba era el sonido de su propio corazón, fuerte, latiendo demasiado rápido para que pudiera ignorarlo. Sus manos siguieron los movimientos que él le había enseñado, ahora con más firmeza. Apretó, soltó, sintió el chorro de leche caer en el balde con un sonido rítmico. Y cada vez que lo hacía bien, Miguel solo observaba en silencio, con los ojos fijos en los dedos de ella, en los brazos delgados, en el esfuerzo genuino que hacía por aprender. ¿Viste? Ahora sí. Le estás agarrando el ritmo, dijo él por fin, con la voz aún firme, pero con cierto orgullo escondido. Luna levantó la mirada despacio, encontrándose con la de él. Era raro que se vieran a los ojos por tanto tiempo. Miguel siempre se escabullía, siempre la evadía, siempre se escondía detrás de esa coraza de dureza. Pero en ese instante, no se movió. Pensé que usted nunca me iba a ayudar, confesó ella, casi en un susurro. Siempre tan lejano, tan bravo conmigo. Miguel frunció ligeramente el ceño, como si quisiera refutarla, pero no encontraba las palabras. No se me da bien eso, dijo al fin,
pasándose la mano por la nuca, nervioso. Enseñar, hablar con calma, tener paciencia, nunca ha sido lo mío. Luna sonrió con un brillo en los ojos, pero hoy fue distinto. Él desvió la mirada, jugueteando con la hebilla de su cinturón, sin saber dónde poner las manos. Es que, no sé, verte intentando, aún sin saber, me recordó algo. ¿Qué cosa? Él dudó, mirando al cielo por un momento, como si buscara valor entre las nubes. A mi mamá. Cuando ella me enseñó por primera vez. Yo era un chamaco, miedoso, igual que tú. Y ella decía que todo lo que uno aprende con esfuerzo echa raíces en el alma, que la mano de uno no olvida. Luna tragó saliva. Esa era la primera vez que él hablaba de su pasado, de su infancia, de alguien que hubiera sido importante para él. Ella debió ser especial, dijo con suavidad. Miguel lo sintió. Lo era. Era fuerte y buena, mucho más que yo. Se rió sin humor, sus ojos endureciéndose de nuevo. Pero la vida no perdona al que es blando. Luna se quedó en silencio un momento, luego dijo, pero tampoco perdona al que se encierra demasiado, al que se esconde de lo que siente. La frase quedó en el aire, suspendida entre ellos como un secreto recién revelado. Miguel la miró con más intensidad, sus ojos oscuros escudriñando el rostro de ella, como queriendo entender de dónde venía tanto coraje. Luna sostuvo la mirada firme, aún sintiendo que las piernas casi le flaqueaban. Hablas como si me conocieras, dijo él, casi en un desafío. Quizás estoy empezando a hacerlo, respondió ella, bajando la mirada por un segundo, tímida. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no había dureza en él. Era un silencio tenso, lleno de posibilidades. Y algo invisible, pero palpable, se formó entre los dos. Ve a descansar ahora, dijo Miguel por fin, poniéndose de pie. Ya hiciste suficiente por hoy. Aún falta llenar los baldes del bebedero y recoger las gallinas, respondió ella, intentando sonar firme. Él la encaró con su seriedad de siempre, pero había un toque de ternura en sus ojos. Yo lo termino después. Anda, ve a bañarte. Estás toda sudada. Y con la cara roja como un tomate. Él desvió la cara antes de terminar, así te vas a desmayar del calor. Luna sonrió sin mostrar los dientes. Era su forma de decir que le importaba. Gracias, Miguel, dijo ella, alejándose despacio, el corazón aún acelerado, mezclando alivio y un tímido destello de confianza. Por la ayuda y por no haberle gritado ese día, Luna sintió una extraña mezcla de gratitud y curiosidad, como si hubiera descubierto una nueva faceta de aquel hombre que hasta entonces parecía infranqueable. Miguel resopló, casi conteniendo una risa atrapada en la garganta, un sonido raro, casi prohibido, que se escapó entre sus dientes apretados. No te acostumbres, ¿eh? Hoy fue solo un lapsus de juicio. Luna sonrió, tímida, sintiendo que esas palabras duras escondían algo que él todavía no sabía nombrar, un cariño casi olvidado, un intento de conexión que no se atrevía a revelar. Mientras tanto, María, en la cocina, organizaba las ollas y los utensilios, pero no pudo evitar notar algo diferente en Miguel esa tarde. Era un calor pesado de verano, de esas tardes en las que hasta el aire parece pesar, y allí estaba el hacendado, sentado en el porche. Pero no solo. Luna estaba al lado de Miguelito, riendo y conversando despreocupada, su risa ligera llenando el aire seco del campo, contrastando con la sombra dura del hombre que la observaba. Miguel, normalmente cerrado y ceñudo, parecía relajado de una forma casi irreconocible. De vez en cuando, una sonrisa corta se le dibujaba en los labios, casi tímida, como si el sol finalmente hubiera penetrado en ese corazón endurecido. María no pudo contener la sonrisa, apoyándose en el marco de la puerta, cuchicheando para sí misma, ¿será que el corazón de este hombre está empezando a derretirse? Había visto muchas cosas en esa hacienda, pero nunca algo como esto, Miguel sonriendo. Y la forma en que miraba a Luna no pasó desapercibida. Esa noche, mientras preparaba la cena, María se acercó a Miguel, que estaba sentado a la mesa, con expresión seria, casi imperceptiblemente preocupado, como si nada hubiera cambiado, pero como si su mundo interior estuviera en una guerra silenciosa. Don Miguel, empezó ella, con una sonrisa pícara, tratando de romper el hielo. Está más sonriente estos días, ¿eh?
Él soltó una risa corta, intentando disimular, pero el sonido traicionó la dureza de su pose. Solo estoy viendo las cosas con otros ojos, María. Nada nuevo por aquí. María se rió, insistiendo, ay, claro. Le está gustando la compañía de la muchacha, ¿verdad? La hacienda se siente más ligera con ella cerca. Miguel se quedó en silencio un instante, con los ojos fijos en la mesa, luego respondió con esa voz dura, pero con un brillo diferente, ¿qué dices? Ella es solo una trabajadora. Nada más. María parpadeó, conociendo bien su manera de ser. Se le nota en la cara, don Miguel. Está loquito por ella, pero todavía quiere fingir que no. Miguel se cruzó de brazos, fingiendo indignación. Nada de eso, estás loca. María se rió, dándole una palmada suave en el hombro, da gusto verlo así, hacendado. Y en ese intercambio de palabras ligeras, la verdad quedó al descubierto. Por más que Miguel intentara mantener la fachada de dureza, su corazón rudo ya mostraba señales de rendición, luchando contra la resistencia que siempre le había impuesto al amor. Días después, en una tarde tranquila, mientras descansaban a la sombra de un viejo roble que parecía cargar siglos de secretos, Luna y Miguelito conversaban entre risas y confidencias. El muchacho, con su sonrisa traviesa, hablaba del día a día en la hacienda, pero pronto su tono cambió, bajando la voz, mirando al suelo. Sabes, Luna, mi papá, él no siempre es así, tan frío. Se puso así después de que mi mamá muriera. Luna abrió los ojos de sorpresa con la revelación, sintiendo que el corazón se le oprimía. ¿Qué pasó?, preguntó, curiosa y preocupada. Miguelito respiró hondo, con una mirada melancólica. Mi mamá murió en el parto cuando yo nací. Mi papá se quedó solo para cuidarme, creo que nunca pudo superarlo. Por eso es tan duro, parece que siempre tiene miedo de sentir demasiado. Luna se sintió conmovida, sintiendo una pizca de compasión por aquel hombre que, a pesar de su rigidez, cargaba un dolor invisible, una herida que la vida le había dejado abierta. Debe ser muy difícil, murmuró. Miguelito asintió, mirando hacia el horizonte distante. Sí, y su cumpleaños es la próxima semana. Nadie nunca le ha hecho nada especial. Creo que ni siquiera espera nada. Los ojos de Luna brillaron con una idea audaz. Entonces le haré una sorpresa. Quiero que sepa que hay gente a la que le importa, pensó, con la determinación creciendo dentro de sí como un fuego a punto de expandirse. Miguelito sonrió, encantado, ¿lo harías? Voy a planearlo todo yo sola, respondió Luna, firme, decidida a no contárselo a nadie. Sabía que el desafío era grande, pero dentro de ella había una fuerza silenciosa, un deseo de transformar el dolor y la dureza en cariño y esperanza. Esa noche, la hacienda dormía bajo un cielo estrellado, cada estrella parecía observar en silencio lo que ocurría entre los corazones humanos de abajo. Luna, sentada en la cocina, comenzó a pensar en cada detalle de la sorpresa, la cena sencilla, la decoración improvisada, el toque de cariño en cada plato. Quería que fuera modesto, pero lleno de significado, un gesto capaz de tocar el corazón que parecía cerrado desde hacía tanto tiempo. Todavía no sabía cómo reaccionaría Miguel, pero algo dentro de ella le decía, es ahora o nunca. Es la oportunidad de demostrar que incluso en la dureza, el amor puede florecer. Los días que siguieron estuvieron marcados por la rigurosa rutina de la hacienda. Luna se levantaba temprano, cuidaba la huerta, buscaba agua en el pozo, barría el patio, alimentaba a los animales, cada gesto hecho con silenciosa dedicación. Miguel, a pesar de su apariencia dura, mostraba señales discretas de cambio, una mirada menos cerrada, una sonrisa casi imperceptible que surgía de vez en cuando, como si quisiera negarlo, pero no pudiera. Finalmente, llegó el día del cumpleaños de Miguel. Luna estaba nerviosa, pero decidida. La cena preparada con sus propias manos no tenía lujos, pero cada plato llevaba cuidado, atención y sentimiento. Arroz suelto, frijoles bien sazonados, carne cocinada a fuego lento, ensalada fresca de la huerta, flores del campo en un jarrón improvisado, una vela encendida en el centro de la mesa. Cada detalle planeado con precisión emocional, como si cada gesto pudiera penetrar la coraza del hacendado. Cuando Miguel apareció, volviendo del corral, su mirada se endureció por un instante, pero pronto se suavizó, como si lo hubiera sorprendido algo que no esperaba.
Se detuvo frente a la mesa, en silencio, y el mundo pareció contener la respiración en ese momento. ¿Qué haría? ¿Aceptaría la sorpresa? ¿O su naturaleza endurecida por el dolor y la vida le impediría reconocer que, tal vez, ese gesto sencillo era el primer paso para romper las barreras que por tanto tiempo se habían levantado entre él y los que lo rodeaban? Y allí, bajo el cielo silencioso de la hacienda, entre el tintineo de las estrellas y el susurro del viento, algo se anunciaba, un cambio que nadie podría prever. Una noche que marcaría el inicio de una transformación capaz de sacudir hasta los cimientos más firmes. ¿Qué es esto?, preguntó Miguel, la voz gruesa cargada de desconfianza, pero con un leve temblor que intentó esconder. Una cena para usted. Es su cumpleaños, ¿verdad?, respondió Luna, tratando de disimular el nerviosismo que le hacía temblar las manos. Cada palabra era medida, cada gesto contenido, pero por dentro, su corazón latía como si quisiera escaparse del pecho, una mezcla de esperanza y ansiedad que casi la hacía olvidar cómo respirar. Miguel permaneció en silencio por un instante que pareció arrastrarse por minutos enteros. Sus pasos resonaron en el suelo de madera cuando se acercó a la mesa. Sus ojos, generalmente fríos e impenetrables, examinaron cada detalle, el mantel sencillo de algodón bordado a mano, con pequeños hilos de colores que contaban historias de quien dedicó tiempo para hacer algo bonito. Los platos de barro humeantes, que desprendían aromas a hogar y a recuerdos, el brillo de la vela temblando en el centro de la mesa, proyectando sombras que danzaban en las paredes de la cocina. Aquella escena simple, pero cargada de intención, parecía casi mágica a los ojos de Miguel. Se sentó despacio, casi torpemente, tomando el tenedor como quien sostiene un objeto desconocido, incapaz de esconder el impacto de ser tratado con tanto cuidado. Cada plato emanaba calor casero, arroz suelto y perfumado, frijoles refritos con condimentos que le recordaban a su infancia. Carne cocinada lentamente que liberaba el aroma del ajo dorado y las hierbas frescas cosechadas en la huerta. Había trozos de calabaza asada con miel, jugo de maracuyá recién exprimido con rocas de barro frías, todo creando un ambiente que parecía suspender el tiempo, acercándolo a recuerdos dormidos que ni siquiera sabía que existían. Durante la comida, Miguel no dijo mucho, pero Luna percibió pequeños cambios sutiles, un brillo discreto en sus ojos, el leve temblor en la voz cuando respondía a las pocas preguntas que ella se atrevió a hacerle. ¿Está bueno?, preguntó ella, intentando parecer casual, pero cada palabra llevaba la expectativa de algo más profundo. Ella no buscaba solo la aprobación de la cena, buscaba una fisura en la muralla que él había construido alrededor de su corazón, una señal de que tal vez fuera posible atravesar ese muro de frialdad. Miguel masticó despacio, analizando cada bocado, luego la miró, los ojos aún serios, pero ahora con una leve suavidad que antes nunca había existido. Sí, está bueno, murmuró, la voz ronca y cargada de una sinceridad que casi no lograba expresar. Muy bueno, por cierto. Esas palabras, simples, sonaron para Luna como una victoria silenciosa, casi una declaración de que estaba marcando la diferencia. Cada elogio de él era conquistado con esfuerzo, arrancado de la piedra que era el corazón del hacendado, y eso hacía el momento aún más precioso. Me alegra que le haya gustado, dijo ella, bajando la mirada con una sonrisa contenida, las manos aún temblorosas por los nervios. Cuando la cena terminó, Miguel se limpió la boca con la servilleta, suspiró hondo, intentando mantener la expresión seria como si no quisiera admitir cuánto lo había conmovido ese gesto. Gracias, dijo casi inaudiblemente. No era solo una palabra, era una brecha, un reconocimiento silencioso de que Luna, con su determinación y ternura, estaba cambiando lentamente la temperatura de esa casa, rompiendo la dureza que pendía sobre todos allí. Ella se inclinó ligeramente sobre la mesa, intentando poner coraje en cada palabra. Fue de corazón, ¿sabe? Solo quería hacer algo bonito para usted, mostrarle que aquí puede ser diferente. Miguel permaneció en silencio por largos segundos, mirándola con atención. No hubo sonrisa, pero había algo nuevo en su mirada, una suavidad inesperada, una vulnerabilidad que él trataba de negar. Pero, como siempre, Miguel no podía rendirse por completo. La muralla, aunque agrietada, no caería de golpe tan fácilmente. No te vayas a acostumbrar, ¿eh? Sigo siendo el mismo hacendado rudo de siempre. Luna se rió bajito, pero con sinceridad.
Lo sé, pero a veces hasta los corazones más duros necesitan un poco de calor. Miguel la miró fijamente por largos segundos, sus ojos casi diciendo lo que las palabras no se atrevían. Luna se dio cuenta, con una claridad que la heló y la calentó al mismo tiempo, que por dentro él estaba más vulnerable que nunca, quizás más perdido, más humano, más frágil. En ese instante, entre el olor a comida casera, el canto distante de los grillos y el silencio cómodo, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Un capítulo donde la ternura y el coraje de una joven podían, poco a poco, empezar a vencer la frialdad acumulada de años de dolor y soledad. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por las rendijas de la ventana, esparciendo franjas doradas por el suelo de madera de la cocina. Luna todavía estaba lavando los platos de la noche anterior cuando escuchó pasos firmes acercándose a la puerta. Miguel apareció con su sombrero gastado en la cabeza, una sonrisa rara y contenida en los labios, sosteniendo las riendas de un caballo castaño de ojos vivos, serenos e inteligentes. «Hoy te voy a enseñar a cabalgar», anunció, la voz gruesa aún firme, con autoridad, pero ahora con un toque de invitación. Luna se volteó sorprendida, secándose las manos en el delantal. «¿De verdad? Nunca me he subido a un caballo de verdad». Miguel le lanzó una mirada rápida, no de burla, sino casi de ternura. «Entonces es bueno que aprendas. Ven aquí». Ella se acercó, los ojos brillando de emoción y el corazón disparado. Sintió el olor de la tierra seca mezclado con el aroma fuerte e intenso del caballo y la silla de montar de cuero, una mezcla de miedo, expectativa y libertad a punto de ser descubierta. Miguel acomodó la montura con manos firmes y seguras, luego la ayudó a subir, sujetándola por la cintura con una delicadeza que la sorprendió. «Agárrate fuerte», le advirtió. Luna obedeció, cada músculo tenso, pero su corazón latía más fuerte no solo por el miedo a caer, sino también por la proximidad de aquel hombre que, hasta hace poco, parecía inalcanzable. Miguel montó detrás de ella, poniendo una de sus manos sobre la de ella en las riendas, guiándola con calma, enseñándole cada movimiento. «Respira. Deja que tu cuerpo acompañe al movimiento del animal», le instruyó, la voz grave suavizando el ambiente. Cabalgar por los campos de la hacienda era como entrar en otro mundo. El viento le daba en el rostro, alborotándole el cabello a Luna, trayéndole una sensación de libertad que jamás había sentido. Cada paso de los cascos sobre la tierra batida era un compás de confianza y miedo. Luna se rió varias veces, un poco sin querer, un poco por el simple placer de sentirse viva. Miguel la observaba de reojo, intentando fingir que no le encantaba esa risa que parecía iluminar el aire a su alrededor, pero en su pecho algo se expandía. Algo que había estado dormido por mucho tiempo comenzaba a despertar. «Calma. Pareces una niña», comentó él, fingiendo impaciencia, pero la comisura de su boca traicionaba una sonrisa que no quería mostrar. «Tal vez lo sea», respondió ella, la voz ligera, dulce, cargada de una sinceridad que derretía aún más la dureza de él. Después de un rato, Miguel se desvió por un camino escondido entre árboles altos, hasta que llegaron a un claro mágico. El sonido del agua cayendo en cascada llenaba el aire, y la luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando patrones de brillo sobre el suelo húmedo y verde. Miguel bajó del caballo con agilidad y le tendió la mano. «Quiero mostrarte algo». Luna aceptó su mano, sintiendo una confianza que aún no tenía nombre, y juntos caminaron hasta la orilla del agua. La cascada se precipitaba por las piedras cubiertas de musgo, formando un lago cristalino, reflejando el cielo azul y los primeros rayos de sol. Los pájaros cantaban en los árboles altos, y el aire fresco traía una sensación casi sobrenatural de paz y renovación. «Es hermoso», susurró Luna, encantada, sintiendo algo profundo encenderse en su pecho, una sensación de que todo estaba cambiando, de que aquel momento marcaría para siempre el inicio de una transformación imposible de ignorar. Y en ese instante, mientras el agua centelleaba y el viento danzaba entre ellos, un secreto invisible flotaba en el aire, algo nuevo, algo silencioso, algo a punto de estallar en emoción, tensión y descubrimientos que nadie en la hacienda jamás podría prever. La historia apenas estaba comenzando. Miguel permaneció en silencio por unos segundos, la mirada fija en el agua cristalina que caía en cascada, esparciendo pequeños destellos como estrellas cayendo sobre las piedras cubiertas de musgo.
Cada respiración suya parecía un eco del dolor que cargaba, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Yo venía aquí cuando era niño, dijo con la voz baja, casi un susurro, cada sílaba cargada de recuerdos que intentaba sepultar. Era el único lugar donde lograba olvidarse de todo. Un refugio secreto, donde la niñez, la pérdida y la soledad se mezclaban en sombras y memorias que nadie jamás podía alcanzar. Luna se sentó en una piedra cercana, sintiendo la brisa mezclarse con el perfume del monte y del agua, observando la expresión de él. ¿Olvidar qué?, preguntó, la voz llena de curiosidad y cuidado, como quien intenta descifrar un misterio profundo sin invadir. Miguel dudó, respiró hondo, y el dolor emergió en palabras que nunca antes había pronunciado, el dolor, la ausencia. Mi padre era un hombre duro, nunca me mostró cariño. Todo eran gritos, castigos, exigencias. Y después perdí a mi esposa demasiado pronto. Fue un cáncer. Se la llevó en 3 meses. El pecho de Luna se oprimió, el mundo pareció silenciarse por un instante. Quiso decir algo, pero no existían palabras para llenar el vacío que Miguel cargaba desde hacía años. Él continuó, la voz firme, pero quebradiza, nunca supe cómo lidiar con eso. La rabia se convirtió en armadura. La dureza en defensa. Pero ahora apareces tú con esa forma terca de ser, esa sonrisa callada, y empiezas a remover cosas que yo ni siquiera sabía que aún existían aquí dentro. Luna caminó hacia él despacio, cada paso una mezcla de valentía y empatía, como quien se acerca a un animal herido y aprende a confiar en el silencio. Le tocó el brazo con suavidad. No quiero cambiarte, Miguel. Solo quiero que sepas que ya no estás solo. Él la miró, la mirada más larga y profunda que jamás habían intercambiado, un silencio pesado y denso entre ellos, lleno de palabras no dichas y de promesas silenciosas. Con vacilación, su mano buscó la de ella. No sé amar, Luna. Entonces aprende conmigo, respondió ella, con la voz baja y firme, casi un susurro que llevaba calor y desafío al mismo tiempo. Nadie sabe. Aprendemos juntos. La brisa sopló, haciendo que las hojas danzaran a su alrededor, mezclando el sonido del agua con el latido acelerado y sincero de sus corazones. Miguel se acercó más, acortando la distancia, sus ojos sumergidos en los de ella, por primera vez sin la frialdad habitual, solo con la verdad cruda y desnuda. Gracias por todo esto, dijo él. Luna sonrió, una sonrisa llena de ternura, promesa y esperanza. Allí, en ese claro olvidado por el tiempo, rodeados por el verde y el sonido del mundo, 2 corazones heridos comenzaron a sanar juntos. Ella sintió el silencio cómodo entre ellos, respirando la sinceridad del momento. Siempre supe que había algo en tu mirada, Miguel. Una tristeza que el tiempo no pudo borrar. Él se volteó, los ojos brillando con una mezcla de dolor y ternura. Quiero pedirte perdón por mi forma fría de ser. Nunca supe cómo ser diferente. Desde que perdí a mi esposa, me encerré. Pensé que así sería más fácil. Ella le tocó el rostro con suavidad, los ojos humedecidos por la emoción. Ya lo sabía. La mirada triste en tus ojos no miente. Entonces, él sonrió. Por primera vez, esa sonrisa no escondía nada, ni dolor, ni miedo, ni cicatrices. Miguel se acercó más, sostuvo el rostro de ella con sus manos ásperas y la besó, un beso cargado de sentimientos reprimidos, una mezcla de dolor, deseo, miedo y entrega. Luna le correspondió, sintiendo que allí, en ese instante, algo totalmente nuevo nacía entre ellos, algo que transformaba el dolor en esperanza. Cuando el beso terminó, Miguel susurró, casi tragándose las palabras, gracias por no rendirte conmigo. En ese momento, allí, en la cascada escondida entre árboles altos y cielo azul, 2 corazones empezaron a sanar de verdad. Los días se transformaron en meses, los meses en años, y la vida en la hacienda comenzó a pintarse con colores que antes no existían. Luna se despertaba temprano, acompañaba a Miguel en las labores del campo, aprendía los nombres de las vacas, entendía los ciclos de la cosecha. Por la noche, se sentaban juntos en el porche, entre tragos de café y risas, intercambiando confidencias que solo quienes se entregan de lleno logran compartir. Una tarde, Miguel trajo una rama de árbol. Es para que la plantemos juntos, dijo él, con ese tono firme, pero tímido, lleno de promesa.
Para crecer con ella, ¿quién sabe si un día veremos a nuestros hijos jugar bajo su sombra? Luna no pudo contener las lágrimas. Cada gesto de él decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Ellos compartieron dolores, miedos, traumas y aprendizajes. Cada historia contada, cada lágrima, cada abrazo construía un puente entre los corazones que antes se escondían detrás de paredes de hierro. Y cuando finalmente llegaron los años de estabilidad y amor, el primer hijo nació, Gabriel, un niño sano y lleno de vida, símbolo de renacimiento y esperanza. Miguelito, ahora hermano mayor, brilló de alegría al entregar los anillos y ver a la familia unida en un lazo que trascendió cualquier dolor pasado. Allí, en esa hacienda que un día conoció el dolor, los secretos y la frialdad, floreció el amor más puro, más resiliente y verdadero. Una historia de superación, de justicia familiar, de valentía para empezar de nuevo, mostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando uno se permite confiar, luchar y amar. ¿Y tú, que estás al otro lado de la pantalla, sentiste el corazón latir más fuerte con esta historia? ¿Quieres descubrir cómo los siguientes desafíos pueden poner a prueba aún más el amor de Luna y Miguel? ¿Y qué secretos todavía se esconden en el corazón de la hacienda? Entonces no te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y ven a vivir con nosotros cada emoción, cada logro y cada giro de esta saga inolvidable. Porque la aventura apenas está comenzando, y no querrás quedarte fuera.